Mi hija me quitó hasta las ganas de existir. Nunca pensé que mi propia sangre me haría sentir invisible. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Eulalia Robles, tengo 74 años, y vivo en esta casa de San Luis Potosí que antes rebosaba de vida, y ahora solo susurra ecos del pasado. Las paredes de adobe guardan secretos de 5 décadas. Las risas de mi difunto esposo Aurelio cuando llegaba del trabajo con las manos manchadas de grasa y me alzaba en brazos como si fuera una quinceañera. Los llantos nocturnos de Julieta cuando era bebé y yo la arrullaba cantando La Llorona, hasta que se quedaba dormida. Las carreras de mis nietos por el pasillo cuando aún venían a visitarme los domingos después de misa. El patio central de mi casa conserva la bugambilla que planté el día que nació mi hija. Sus flores fucsia ahora crecen salvajes, trepando por las vigas de madera como si trataran de escapar de algo. El olor a café de olla y canela que siempre perfumaba las mañanas se ha vuelto tan tenue que a veces dudo si lo imagino. La mesa de la cocina, esa de formica verde que compramos de segunda mano en el mercado González Ortega, todavía tiene las marcas de cuando Julieta hacía la tarea ahí, presionando tan fuerte el lápiz que dejaba surcos en la superficie. Mi rutina es mecánica. Me levanto a las 6, como siempre, porque mi cuerpo ya no sabe dormir más. Preparo café para una sola taza, pero por costumbre saco 2. Escucho las noticias en la radio de transistores que Aurelio me regaló para nuestro 20º aniversario, mientras miro por la ventana cómo los vecinos salen corriendo a sus trabajos. Doña Carmen, la de enfrente, siempre me saluda con la mano, pero últimamente evita cruzar miradas. Tal vez percibe la tristeza que cargo como un rebozo invisible. Tengo una hija, Julieta, mi única niña, mi pedacito de alma, como le decía cuando era pequeña y se colgaba de mi delantal mientras yo hacía tortillas. Le di todo lo que una madre soltera sin educación formal puede dar. Trabajé limpiando casas de familias adineradas en las lomas, donde aprendí que había un mundo donde la gente cambiaba de ropa interior todos los días y tiraba comida que a nosotras nos hubiera durado una semana. Lavé ropa ajena hasta que mis manos se agrietaron como la tierra seca. Vendí tamales de dulce los domingos en la Plaza de Armas, levantándome a las 4 de la madrugada para tener todo listo. Nada me dolía si ella estaba bien. Cuando Julieta se enfermó de neumonía a los 8 años, vendí mi anillo de matrimonio para pagar al médico privado. Cuando quiso estudiar la preparatoria en el colegio de monjas, trabajé doble turno durante 2 años. Le compré sus primeros zapatos de tacón para su graduación con el dinero que había ahorrado para arreglar el techo que se llovía. La crié sola. Su padre, que en paz descanse, se esfumó cuando supo que venía en camino. «No estoy listo para ser papá», me dijo mientras empacaba sus cosas en una maleta de cartón. Julieta creció preguntándome por él los primeros años, y yo inventaba historias, que estaba trabajando muy lejos, que nos mandaba besos en el viento, que algún día regresaría. Después dejó de preguntar, y yo dejé de mentir. Cuando se graduó como licenciada en administración, lloré como si fuera mi propia victoria. Era la primera mujer de nuestra familia en pisar una universidad. Me senté en primera fila en el auditorio, con mi vestido de los domingos y zapatos que me lastimaban, pero que brillaban bajo las luces. Cuando gritaron su nombre, sentí que toda mi vida había valido la pena, que cada madrugada lavando, cada tarde vendiendo, cada noche cosiendo para ganar unos pesos extra, había construido ese momento. Pero hoy, Julieta no me abraza, no me mira a los ojos cuando habla conmigo, no me escucha cuando le cuento que doña Remedios se murió, o que el gato del vecino tuvo crías, o que me duelen las rodillas cuando llueve. Habla conmigo como se habla con alguien que estorba, con esa paciencia forzada que se tiene con los niños caprichosos o los ancianos molestos. Su voz se ha vuelto práctica, eficiente. ¿Ya tomaste tus pastillas? ¿Tienes suficiente comida? ¿Necesitas que te lleve al doctor? Preguntas de checklist, no de amor. Y yo, como una tonta, siempre respondo que estoy bien, que no necesito nada, porque he aprendido que necesitar algo de ella es una carga que prefiere no cargar. El teléfono suena cada vez menos.
Mis amigas se han ido muriendo o mudando con sus hijos a otras ciudades. Los domingos, que antes eran un festival de voces y comida, ahora son silenciosos como lunes. Me siento en el sillón donde Aurelio veía los partidos del Santos, donde Julieta hacía berrinches cuando no la dejaba salir, donde mis nietos jugaban videojuegos, pero ahora es solo un mueble más en una casa que se ha vuelto demasiado grande para una mujer que se encoge un poquito más cada día. A veces escucho pasos en el pasillo y mi corazón salta, pensando que es Julieta que viene de sorpresa, pero son solo los sonidos de una casa vieja asentándose, o tal vez los fantasmas de todas las pisadas felices que una vez llenaron estos pisos de mosaico. Esta mañana, mientras regaba las plantas del patio, encontré un juguete de plástico enterrado en la tierra de las macetas. Un soldadito verde que debió pertenecer a uno de mis nietos. Lo limpié con cuidado y lo puse en la repisa de la cocina, junto a la foto donde Julieta y yo sonreímos abrazadas en el zócalo. En esa foto, ella tenía 15 años y me veía como si yo fuera la mujer más sabia del mundo. Ahora me ve como si fuera la más estorbosa. El cambio comenzó gradualmente, como esas enfermedades silenciosas que van carcomiendo por dentro sin que uno se dé cuenta. Después de que Julieta se casó con Roberto, un contador que trabajaba en una empresa de construcción, las visitas se volvieron más espaciadas pero más demandantes. Ya no venía a platicar, sino a resolver problemas urgentes que siempre tenían que ver con dinero. «Mamá, necesito que me prestes 5,000 pesos», me dijo un martes por la tarde, sentada en mi cocina mientras yo le servía agua de Jamaica en el vaso de vidrio grabado que siempre había sido su favorito. Roberto se quedó sin trabajo temporalmente, y tenemos que pagar la renta del departamento. Solo por este mes, te prometo. Yo había ahorrado esos 5,000 pesos moneda por moneda, vendiendo quesadillas en la esquina de la preparatoria durante las tardes. Mis manos olían permanentemente a masa y aceite. Mis piernas se hinchaban de estar paradas sobre el pavimento caliente. Pero cada peso que guardaba en la lata de galletas, María, era un pequeño triunfo. Era mi fondo de emergencia, el dinero que me daba tranquilidad para dormir sabiendo que si me enfermaba o si algo pasaba con la casa, tendría algo con qué defenderse. «Claro, mija», le dije sin dudar. «Mañana vamos al banco». Ese solo por este mes se convirtió en 3, luego en 6. Cuando le recordé el préstamo, Julieta suspiró con fastidio. «Ay, mamá, ¿en serio me vas a estar cobrando? Soy tu hija, no tu negocio. Además, todo lo que tienes algún día va a ser mío, ¿no? Es como si me estuvieras dando lo que ya es mío». Sus palabras me cayeron como agua fría. ¿Cuándo había empezado a verme como una herencia andante en lugar de como su madre? Los domingos familiares se transformaron en algo extraño. Julieta llegaba con Roberto y los niños. Pero ya no era para convivir, era para que yo cocinara, limpiara, cuidara a los pequeños mientras ellos descansaban en mi sala viendo la televisión. Yo me levantaba desde las 5 de la mañana para hacer mole poblano desde cero, moliendo chiles en el metate que había sido de mi abuela, tostando semillas hasta que la casa se llenaba de ese aroma que antes asociaba con celebración y ahora empezaba a sentir como obligación. «Los niños tienen hambre», me decía Julieta apenas llegaba, sin saludarme siquiera. «¿Ya está lista la comida?». Mientras yo servía platos humeantes de arroz rojo, frijoles refritos y pollo en mole, ella revisaba su celular o se quejaba del tráfico. Roberto se sentaba a la mesa sin lavar las manos, comía en silencio, y después se echaba en mi sillón a ver el fútbol mientras yo lavaba los platos. Los niños corrían por toda la casa, tiraban cosas, y cuando yo les decía que se calmaran, Julieta me reprochaba. «No los regañes, mamá. Son niños. Déjalos que disfruten». «Tit», pero quien tenía que limpiar los jugos derramados en mi piso recién trapeado era yo. Un domingo, mi nieto mayor, Carlitos, de 8 años, derramó refresco de tamarindo sobre el mantel bordado que había hecho mi madre antes de morir. Era una pieza delicada, con flores de colores que había tardado meses en terminar. Mientras yo frotaba desesperadamente la mancha con sal y limón, Carlitos siguió jugando como si nada hubiera pasado. «No lo regañes», me advirtió Julieta desde el sillón, sin siquiera voltear a ver lo que había ocurrido. «Solo es un mantel viejo. Viejo.
como si los años le quitaran valor a las cosas, como si el tiempo invertido en crear algo hermoso no importara una vez que perdía su novedad. La situación empeoró cuando Roberto perdió definitivamente su trabajo. Julieta comenzó a venir entre semana, siempre con prisas, siempre con demandas urgentes. «Mamá, ¿puedes cuidar a los niños? Tengo una entrevista de trabajo. Mamá, ¿tienes algo de comer? No alcancé a pasar al súper. Mamá, ¿se nos descompuso el refrigerador? ¿Nos puedes prestar para arreglarlo?» Yo siempre decía que sí. Siempre. Porque había aprendido desde muy joven que el amor de madre se demuestra con sacrificio, que una buena madre nunca le dice no a su hija, especialmente cuando está pasando por momentos difíciles. Pero nadie me preguntaba cómo estaba yo. Nadie notaba que mis ahorros se acababan. Nadie veía que mi presión arterial subía cada vez que sonaba el teléfono, porque ya sabía lo que venía. Otra petición, otra emergencia, otra necesidad que yo tenía que resolver. Un día, mientras cuidaba a mis nietos porque Julieta tenía asuntos importantes que resolver, la pequeña Ana de 4 años se enfermó del estómago. Vomitó en mi cama, en el piso, en mis brazos. Yo la limpié, la consolé. Le di suero casero de agua con sal y azúcar como me había enseñado mi madre. Pasé toda la noche despierta, cambiándole pañitos húmedos en la frente, cantándole canciones de cuna. Cuando Julieta regresó al día siguiente, ya tarde, Ana estaba mejor, pero en lugar de agradecerme, me regañó. «¿Por qué no me hablaste? ¿Y si hubiera sido algo grave?» Como si yo fuera una nana incompetente, y no la mujer que había criado a la propia Julieta sin manual de instrucciones. Las navidades de ese año fueron especialmente dolorosas. Tradicionalmente, yo compraba regalos para todos: Julieta, Roberto, los niños. Gastaba meses de mi pensión en juguetes, ropa, dulces. Hacía buñuelos, ponche navideño. Preparaba la cena completa. Mi casa se llenaba de luces, nacimiento, música. Pero ese año, cuando llegó diciembre, mis ahorros estaban agotados. Los había prestado todos. «Mija», le dije a Julieta por teléfono, «este año va a estar un poco difícil con los regalos. Con lo de Roberto sin trabajo». «Ay, mamá», me interrumpió con ese tono que había desarrollado últimamente, mezcla de impaciencia y desilusión. «Los niños ya están acostumbrados a que su abuela les dé cosas bonitas. No los puedes decepcionar». Esa noche vendí mi anillo de compromiso, el único que me quedaba de Aurelio. Era una argolla sencilla de oro de 14 quilates, sin piedras, pero había sido el símbolo de nuestro amor durante 35 años. El señor de la casa de empeño me dio 800 pesos por él. «Es oro de baja calidad», me explicó con desdén, como si yo no supiera que había sido comprado con el sueldo de un mecánico. Con esos 800 pesos compré regalos para mis nietos. Julieta no trajo nada para mí, ni siquiera una tarjeta. Durante la cena navideña, mientras todos comían mi mole y mis tamales, Roberto comentó: «Doña Eulalia, cada año cocina más sabroso. Ojalá pudiera venir a comer aquí todos los días». Julieta se rió. «No le des ideas, porque es capaz de mudarse aquí solo por la comida». Todos rieron. Yo forcé una sonrisa, pero por dentro algo se quebró. Me estaban viendo como una cocinera, no como la matriarca de la familia, como un servicio, no como una persona. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi cocina a lavar los platos en la penumbra. El agua estaba fría porque se había acabado el gas, y no tenía dinero para rellenarlo hasta que llegara mi pensión. Mis manos arrugadas temblaban no solo por la temperatura, sino por una tristeza que comenzaba a instalarse en mis huesos como la humedad. Por primera vez en mi vida, me permití preguntarme algo terrible. ¿Mi hija me quería o solo quería lo que yo podía darle? La respuesta me daba tanto miedo que preferí no buscarla. Mi cumpleaños número 74 llegó un martes gris de febrero. Desde la semana anterior, había sentido esa cosquilla nerviosa en el estómago que siempre me daba cuando se acercaba una fecha especial. A los 74 años, una sigue esperando que alguien se acuerde, que alguien considere importante el día en que llegaste al mundo. Me levanté temprano, como siempre.
pero esa mañana me tomé el tiempo de arreglarme un poco más. Me puse el vestido azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Me pinté los labios con el rouge que había comprado en el mercado Hidalgo, y hasta me eché un poquito del perfume que me había regalado Aurelio en nuestro último aniversario juntos. El frasco estaba casi vacío, pero conservaba esa fragancia a jazmines que él decía que me hacía oler a primavera. Preparé un pastel de zanahoria desde cero, el mismo que le hacía a Julieta cuando era niña, y que se comía a cucharadas directamente del molde cuando pensaba que yo no la veía. Rayé las zanahorias a mano, batí la masa con mi batidora manual hasta que me dolieron los brazos, y decoré la superficie con betún de queso crema que había aprendido a hacer viendo videos en el teléfono que Julieta me había regalado el año pasado. Para que no estés tan desconectada del mundo, mamá. Puse la mesa del comedor con mi vajilla de porcelana, la que había heredado de mi madre y que solo usaba en cumpleaños y navidades. 2 platos, 2 tazas de café, 2 cucharitas de postre. Dobló las servilletas de tela en triángulos perfectos, como me había enseñado la señora Esperanza cuando trabajé limpiando en su casa de las Lomas. Incluso corté 3 rosas del rosal del patio y las puse en el florero de cristal que Aurelio me había traído de Guadalajara. Me senté a esperar. Las horas pasaron lentas como miel fría. Cada vez que escuchaba un motor en la calle, mi corazón saltaba pensando que era Julieta. Cada timbrazo del teléfono me hacía correr desde donde estuviera, esperando escuchar su voz cantando las mañanitas. Pero los autos pasaban de largo, y las llamadas eran de números equivocados o de promociones del banco. A las 2 de la tarde, corté una rebanada de pastel y me la comí sola, masticando despacio cada bocado que sabía dulce, pero se sentía amargo. El silencio de la casa era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador, incluso mis propios latidos. A las 5, cuando ya el sol empezaba a ponerse tiñendo las paredes de mi cocina de naranja, decidí llamarla yo. «¿Bueno?», contestó Julieta con voz distraída. Podía escuchar ruido de fondo, música, conversaciones, el tintineo de vasos. «Hola, mija», le dije, tratando de que mi voz sonara casual. «¿Cómo estás?» «Ah, hola, mamá. Aquí ando, en una comida de trabajo. ¿Pasa algo urgente? Porque estoy un poco ocupada». Mi garganta se cerró. ¿Algo urgente? ¿Era urgente que tu madre cumpliera 74 años? ¿Era urgente recordar que habías nacido de este cuerpo que ahora temblaba sosteniendo el teléfono? No, no pasa nada urgente, mentí. Solo quería saludarte. Ay, qué bueno. Oye, después te hablo, ¿sí? Aquí están hablando de un proyecto importante. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano varios minutos, esperando que sonara otra vez, que se hubiera acordado de repente, que llamara gritando, «¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Se me había olvidado!». Pero no pasó. Caía la noche cuando llegó el mensaje a las 9:32 p.m. «Perdón, jefa. Día complicado. Que cumplas muchos más. Te quiero, jefa». Así me llamaba ahora, como se le dice a una patrona, no a una madre. Y ese «te quiero», al final, como firma obligatoria en un correo de trabajo. Apagué la vela sola. Una sola vela en un pastel completo, rodeada de silencio y de sillas vacías. Ni un abrazo, ni una voz cálida. Solo el eco de mi propia respiración en una casa que de repente se sentía más grande y más fría que nunca. Esa noche lloré como no lloraba desde el funeral de Aurelio, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de tristeza por una pérdida, sino de rabia por un desconocimiento. Mi hija estaba viva, sana, a 30 minutos de mi casa, pero me había borrado de su calendario como se borra una cita sin importancia. 2 semanas después del desastre de mi cumpleaños, Julieta apareció en mi puerta un sábado por la mañana con Carlitos y Ana de la mano. Traía ojeras, y su ropa parecía la de alguien que se había vestido con prisa. «Mamá, necesito que me hagas un favor enorme», me dijo antes siquiera de saludarme. «Roberto consiguió una entrevista de trabajo súper importante en León. Nos vamos hoy temprano y regresamos hasta mañana por la noche. ¿Puedes cuidar a los niños?». Mi primer impulso fue decir que no. 2 semanas atrás había estado completamente sola en mi cumpleaños. Y ahora aparecía como si nada hubiera pasado, pidiendo favores.
Pero Carlitos me sonrió con esa sonrisa que se parecía tanto a la de Julieta cuando tenía su edad, y Ana me extendió los brazos para que la cargara. «Claro, mija», dije como siempre. Julieta se fue casi corriendo, gritando instrucciones desde el coche. «Ya comieron desayuno. Ana duerme siesta a las 2. Carlitos tiene tarea de matemáticas. Gracias. Eres un amor». Pasé todo el día y toda la noche cuidando a mis nietos. Les preparé quesadillas para la comida, los ayudé con la tarea, jugamos lotería mexicana, vimos caricaturas. Ana se despertó llorando a las 3 de la madrugada con pesadillas, y yo me la llevé a mi cama, donde se acurrucó contra mi pecho como un gatito asustado. Al día siguiente, domingo, Julieta regresó como había dicho, pero no vino sola. Llegó con Roberto y con Sofía, su cuñada, una mujer de unos 40 años que siempre me había parecido un poco pretenciosa, de esas que hablan fuerte y usan muchas pulseras que suenan cuando gesticula. Mientras los niños corrían al coche a abrazar a sus padres, yo me quedé en la puerta, esperando que Julieta me agradeciera, me preguntara cómo había estado, me diera siquiera un abrazo por haberle cuidado a sus hijos todo un día y una noche. En lugar de eso, se fijó en lo que llevaba puesto. Yo tenía un broche prendido en el suéter. Era una pieza sencilla, antigua, en forma de libélula, con pequeñas incrustaciones que brillaban sutilmente a la luz. Había sido de mi madre, una de las pocas cosas bonitas que había logrado conservar a través de todos los años difíciles. Para mí representaba su memoria, su elegancia silenciosa, la forma en que siempre trataba de verse digna incluso cuando teníamos tan poco. Sofía lo notó primero. «Ay, doña Eulalia, qué bonito broche. Se ve vintage». Julieta siguió su mirada y se fijó en el broche. Su expresión cambió, no hacia admiración o cariño, sino hacia algo que no supe identificar en el momento, pero que ahora reconozco como desdén. Y entonces dijo las palabras que me partirían en dos. «¿Todavía usas eso? Mamá, ya ni te queda. Los ancianos no necesitan joyas. Eso ya no va contigo». Sofía soltó una risita incómoda. Roberto se quedó callado, mirando hacia otro lado. Los niños seguían jugando, ajenos a que acababan de presenciar cómo su abuela se convertía en invisible. Los ancianos no necesitan joyas. Esas 5 palabras me cayeron como una cubetada de agua helada. No solo me estaba diciendo que era vieja, que estaba fuera de lugar usando algo bonito. Me estaba diciendo que ya no tenía derecho a sentirme hermosa, a conservar algo valioso, a honrar la memoria de mi madre. Me estaba diciendo que mi edad me descalificaba para tener cosas lindas. Me quité el broche con manos temblorosas y me lo guardé en el bolsillo del delantal. «Tienes razón, mija», murmuré, porque no sabía qué más decir. Se fueron pocos minutos después. Roberto le dio las gracias por cuidar a los escuincles, como si hubiera sido una niñera contratada. Julieta me dio un beso rápido en la mejilla y me prometió que me hablaría durante la semana. Cuando se fueron, me senté en el sofá de la sala, sola otra vez, pero esta vez con una sensación diferente. No era solo tristeza, era humillación. Era la comprensión terrible de que mi propia hija me veía como un estorbo decorado, como algo viejo que hay que tolerar, pero que ya no merece respeto. Esa noche, me miré en el espejo del tocador que había sido de mi abuela. Vi arrugas que parecían más profundas, ojos que se veían más apagados, manos manchadas por la edad que temblaban ligeramente. ¿Tenía razón Julieta? ¿Era ridículo que una mujer de 74 años quisiera verse bonita? Me acosté preguntándome cuándo había empezado a ser invisible para mi propia hija. Y más doloroso aún, cuándo había empezado a aceptarlo como si fuera normal. Las semanas siguientes al episodio del broche transcurrieron en una extraña calma que ahora reconozco como la quietud antes de la tormenta. Julieta comenzó a visitarme con más frecuencia, pero sus apariciones tenían un patrón que mi corazón tardó en reconocer y mi mente se resistía a aceptar. Llegaba siempre con prisas, siempre con esa sonrisa forzada que había perfeccionado para pedirme favores sin sonar demandante. «Hola, mamita linda», me decía, y esas palabras que antes me llenaban de calidez ahora sonaban huecas, como monedas falsas que tintinean diferente cuando las tocas.
¿Puedes cuidar a Ana? Solo unas horas. Roberto tiene cita con el dentista y yo tengo que acompañarlo. ¿Tienes algo de comer? Se me olvidó ir al mercado y ya es tardísimo. Mamá, ¿me puedes hacer el favor de lavarle esta ropa a Carlitos? La lavadora del edificio se descompuso y necesita el uniforme para mañana. Cada petición venía envuelta en urgencia, en la implicación de que yo era la única solución posible para sus problemas cotidianos. Y yo, como siempre, decía que sí, porque había aprendido durante tantas décadas que el amor de madre se mide por la disponibilidad incondicional, por la capacidad de resolverle la vida a los hijos sin importar el costo personal. Un jueves por la tarde, mientras Ana dormía en mi cama después de un berrinche que había durado 2 horas, me senté en la cocina a doblar la ropa que había lavado para Julieta. Eran prendas caras, blusas de seda, pantalones de marca, vestidos que costaban más que mi pensión mensual. Mientras alisaba cada prenda con cuidado, tratando de no arrugar las telas delicadas, me pregunté cuándo había sido la última vez que Julieta había lavado algo para mí. La respuesta me dolió más que una bofetada. Nunca. En 74 años de vida, mi hija nunca me había lavado ni una blusa. Pero esa revelación no fue nada comparada con lo que descubrí el viernes de esa misma semana. Ana había estado jugando con mi teléfono mientras yo preparaba la comida, y sin querer abrió WhatsApp. La pantalla se quedó en una conversación entre Julieta y su cuñada Sofía, y aunque sé que no debí leer, algo en el primer mensaje que alcancé a ver me heló la sangre. Ya le dejé a los niños a mi mamá otra vez. Pinche vieja, pero es útil para algo, ¿no? Mis manos temblaron mientras tomaba el teléfono. Había más mensajes anteriores. Sofía, ¿y no te dice nada? ¿No se queja de que siempre le dejes a los niños? Julieta, ¿qué va a decir? Para eso están las madres, ¿no? Para ayudar a sus hijos. Además, ¿qué más va a hacer? Se la pasa sola en su casa viendo televisión. Por lo menos así se siente útil. Sofía, jajaja, tienes razón. Es mejor que estar pagando guardería. Julieta, exacto. Y ni me cobra. Es gratis. Bueno, a veces le tengo que oír sus dramas de viejita, pero es el precio que hay que pagar. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre la mesa de formica con un ruido seco que despertó a Ana. Pero yo no podía moverme. Las palabras se repetían en mi cabeza como una canción maldita. Pinche vieja, pero es útil para algo. Es gratis. Sus dramas de viejita. Me sentí como si me hubieran abierto el pecho con un cuchillo y me hubieran arrancado el corazón todavía latiendo. Esto era lo que mi hija pensaba realmente de mí. No era su madre querida que había sacrificado todo por ella. Era una empleada doméstica gratuita, una guardería sin costo, un estorbo que había que tolerar a cambio de servicios. Ana lloró pidiendo agua, pero yo no podía levantarme. Mis piernas se habían vuelto de trapo, mis fuerzas se habían evaporado como el vapor del café matutino. Por primera vez en mi vida, no pude responder inmediatamente a las necesidades de un niño. Me quedé sentada, paralizada por la comprensión terrible de que había sido una tonta durante décadas. Cuando finalmente logré recomponerme lo suficiente para atender a Ana, mi mente ya había comenzado a recordar escenas con nueva claridad. Las veces que Julieta llegaba específicamente cuando necesitaba algo. Las veces que se iba en cuanto obtenía lo que buscaba. Las veces que me hablaba con esa impaciencia apenas contenida cuando yo trataba de contarle algo de mi vida. Sus dramas de viejita. Esa noche, después de que Julieta regresó por Ana sin siquiera preguntarme cómo había estado mi día, me senté en mi sala con una taza de té de manzanilla que se fue enfriando entre mis manos. La casa estaba en silencio, pero mi cabeza rugía con preguntas que no quería hacerme pero que ya no podía evitar. ¿Cuándo había empezado esto? Siempre había sido así y yo había sido demasiado ciega para verlo. O Julieta había cambiado gradualmente, y mi necesidad de amor maternal me había impedido reconocer las señales. Recordé el día que se graduó de la universidad, cómo me había presentado a sus compañeros. Ella es mi mamá. Trabajó mucho para que yo pudiera estudiar. En ese momento lo había tomado como reconocimiento, pero ahora me daba cuenta de que incluso entonces me había definido solo por mi utilidad hacia ella. Recordé las primeras veces que me pidió dinero prestado, cómo había justificado cada petición con explicaciones elaboradas sobre emergencias temporales.
Ahora entendía que nunca había tenido intención de regresarme nada. Para ella, mi dinero era su herencia adelantada, como había dicho aquella vez sin ningún pudor. Recordé todos los domingos familiares donde yo cocinaba para 6 personas, y después lavaba los platos sola mientras ellos descansaban en mi sala. ¿Cuándo había normalizado ser la sirvienta de mi propia familia? El lunes siguiente, cuando Julieta me llamó para pedirme que cuidara a Carlitos porque había surgido algo en el trabajo, por primera vez en mi vida adulta, dudé antes de responder. «¿Mamá? ¿Estás ahí?» «Sí, aquí estoy», le dije. «¿Entonces sí puedes cuidar a Carlitos?» Hubo un silencio largo. En mi cabeza se repetían sus palabras. «Pinche vieja, pero es útil para algo». En mi corazón luchaba la costumbre de 40 años de decir siempre que sí, contra esta nueva conciencia de que me estaban usando. «Mamá, me urge una respuesta. Tengo que salir en 10 minutos». «Sí», dije finalmente, porque todavía no sabía cómo decir no. Pero por primera vez, la palabra me supo amarga en la boca. Esa tarde, mientras Carlitos veía caricaturas en mi televisión, y yo le preparaba quesadillas porque había llegado con hambre, me observé a mí misma desde fuera. Vi a una mujer de 74 años corriendo para atender las necesidades de un niño, cuyos padres estaban perfectamente capaces de cuidarlo ellos mismos. Vi a una abuela que había sido convertida en empleada doméstica sin sueldo ni reconocimiento. Pero también vi algo más. Vi a una mujer que estaba comenzando a despertar de un sueño largo y doloroso. Una mujer que empezaba a entender que había confundido ser útil con ser amada, que había aceptado migajas de atención a cambio de servicios completos. Cuando Julieta regresó esa noche por Carlitos, me miró diferente. O tal vez yo la miré diferente a ella. Por primera vez, no corrí a la puerta cuando llegó. No le pregunté cómo había estado su día. No le ofrecí café o algo de comer. «¿Todo bien, mamá?», me preguntó, y en su voz detecté algo nuevo. Incertidumbre. «Todo bien», le respondí, pero ambas sabíamos que algo había cambiado. Esa noche, por primera vez en décadas, no pude dormir no por preocupación hacia ella, sino por algo mucho más poderoso y aterrador. Por primera vez en mi vida, estaba considerando la posibilidad de decir no. La transformación no llegó como un rayo, sino como el amanecer. Gradual, inevitable, iluminando poco a poco rincones que habían estado en la oscuridad durante demasiado tiempo. Durante las 2 semanas siguientes al descubrimiento de los mensajes, viví en una especie de limbo emocional, como alguien que despierta de un sueño, pero aún no está completamente consciente. Julieta siguió llegando con sus peticiones habituales, pero ahora yo escuchaba cada palabra con oídos diferentes. «Mamita, ¿puedes hacerme este favorcito?». Sonaba como empleada gratuita. «Cumple con tu función. Es que no tengo con quién dejar a los niños». Se traducía como «tú no tienes nada importante que hacer de todas formas». El martes de la tercera semana, como cada martes desde hacía 15 años, caminé hasta la tienda de la esquina de don Aurelio, no mi difunto esposo, sino el tendero que había heredado el negocio de su padre y que siempre me trataba con respeto, llamándome Doña Lulita, y preguntándome por mi salud como si realmente le importara la respuesta. La lotería había sido una pequeña tradición personal durante todos esos años. Cada martes compraba un boleto de 5 pesos, siempre con los mismos números. El 15 del cumpleaños de mi madre, el 23 del día que nació Julieta, el 7 del día que conocí a Aurelio, el 31 de nuestro aniversario de boda, y el 12 porque era mi número favorito desde niña, sin razón particular más que una superstición infantil que nunca abandoné. Nunca esperé ganar algo significativo. Para mí, esos 5 pesos semanales eran más una oración que una inversión, una forma de mantener viva la esperanza de que algún día la vida me sorprendería con algo bueno. Era mi pequeño acto de fe, mi manera de decirle al universo que aún creía en los milagros, por pequeños que fueran. Ese martes, don Aurelio me entregó el boleto con su sonrisa habitual. «A ver si esta semana le cambia la suerte, doña Lulita», me dijo, como siempre. Yo le sonreí de vuelta y guardé el boleto en mi cartera, entre la foto desteñida de mi difunto esposo
y el santito de la Virgen de Guadalupe que llevaba conmigo desde los 18 años. El sorteo era los miércoles por la noche. Yo tenía la costumbre de verlo en la televisión de mi cocina mientras tomaba mi último té del día, más por rutina que por verdadera expectativa. Había perdido tantas veces que mi cerebro ya había archivado la lotería en la categoría de cosas que le pasan a otra gente. Esa noche de miércoles, mientras el agua hirvía para mi té de tila, prendí la televisión y me senté a esperar los números. El conductor, un hombre joven con sonrisa de vendedor de coches usados, anunció el sorteo con el mismo entusiasmo fabricado de siempre. Y los números ganadores de esta noche son... Mi corazón dio un pequeño salto, pero me dije que era casualidad. El 15 salía con frecuencia. Ahora sí prestaba atención completa. 2 números coincidentes era inusual. Pero aún dentro de lo posible, mi taza de té se quedó a medio camino hacia mis labios. 3 números. Las probabilidades empezaban a ser ridículas. La taza cayó de mis manos y se estrelló contra el piso de mosaico, derramando té caliente sobre mis pies descalzos. Pero no sentí el dolor. No sentí nada excepto una incredulidad total que me paralizó en la silla. Por un momento, pensé que había muerto, que había tenido un infarto silencioso, y esto era algún tipo de alucinación previa a la muerte. 5 números. Los 5 números exactos que había estado jugando durante 15 años, saliendo en secuencia como si el universo hubiera decidido grabar mi nombre en el destino. Me quedé inmóvil durante varios minutos, mirando la pantalla donde ya habían pasado a otros anuncios. Volví a leer mi boleto. Los números coincidían perfectamente. No era un sueño. No era una confusión. Había ganado. 83,000 pesos. Para alguien como Julieta, que se quejaba cuando su café favorito subía 10 pesos, 83,000 probablemente no era una fortuna. Pero para mí, que vivía con una pensión de 3,000 pesos mensuales, que contaba cada centavo antes de comprarlo, que había vendido mi anillo de matrimonio para comprar regalos navideños, esa cantidad representaba más que dinero. Representaba libertad, representaba opciones, representaba la posibilidad, por primera vez en décadas, de tomar decisiones basadas en lo que yo quería, no en lo que podía permitirme. Esa noche no dormí. Me senté en mi sala, con el boleto ganador en las manos, pensando en todas las cosas que podría hacer. Podría arreglar el techo que se llovía. Podría comprar una lavadora nueva para reemplazar la que tenía 20 años. Podría pagar todas mis deudas de una vez. Pero mientras más pensaba, más claramente escuchaba la voz de Julieta. Los ancianos no necesitan joyas. Eso ya no va contigo. Y por primera vez en semanas, sonreí. Una sonrisa real, no de las forzadas que había estado produciendo para mantener la paz. Una sonrisa que venía desde un lugar profundo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Al día siguiente, no le dije nada a Julieta. Cuando me llamó para preguntarme si podía cuidar a Ana porque había surgido algo de último momento, le dije que sí, pero esta vez fue diferente. No fue por costumbre o por miedo a decepcionarla. Fue porque yo decidí que quería hacerlo, sabiendo que ya tenía opciones. El viernes, me vestí con mi mejor ropa, el vestido azul marino del cumpleaños olvidado, pero esta vez me puse también los aretes de perlas que habían sido de mi abuela y que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. Me maquillé con cuidado, me peiné como cuando era joven y salía a bailar con Aurelio los sábados por la noche. Tomé un taxi al centro de San Luis Potosí. Le dije al chofer que me llevara a la joyería más elegante que conociera. ¿Está segura, señora?, me preguntó, mirándome por el espejo retrovisor con curiosidad. Supongo que no era común que una mujer de mi edad y apariencia pidiera que la llevaran a joyerías caras. Completamente segura, le respondí con una firmeza en la voz que me sorprendió incluso a mí. La joyería El Diamante Real estaba en el centro histórico, con vitrinas que brillaban bajo luces perfectamente colocadas y un interior que olía a perfume caro y aspiraciones cumplidas. Cuando entré, un joven vendedor me miró como si me hubiera equivocado de lugar. ¿Busca alguna reparación, señora?, me preguntó con ese tono condescendiente que había aprendido a reconocer, la voz que se usa con gente que supuestamente no puede permitirse lo que se vende ahí. No, joven, le dije,
enderezando los hombros y mirándolo directamente a los ojos. Quiero ver los collares más hermosos que tengan. Su expresión cambió de condescendencia a sorpresa, luego a profesionalismo calculado. Me mostró varios collares, todos hermosos, pero cuando vi el de oro blanco con 3 pequeños diamantes que brillaban como lágrimas de felicidad, supe que era el correcto. Este cuesta 25,000 pesos, me informó, probablemente esperando que me asustara y pidiera ver algo más barato. Me lo llevo, le dije sin dudar. Salí de la joyería con el collar puesto, sintiendo el peso ligero pero significativo del oro contra mi piel. No era solo una joya, era una declaración. Era mi manera de decirle al mundo, y especialmente a mi hija, que una mujer de 74 años no solo necesita joyas, las merece. Por primera vez en décadas, cuando me vi en el reflejo de una vitrina mientras caminaba por las calles del centro, me gustó lo que vi. No era una mujer vieja que estorbaba, era una mujer que había decidido brillar, y apenas comenzaba. 3 días después de mi visita a la joyería, desperté con una sensación extraña en el pecho. No era ansiedad ni tristeza, sino algo que no había sentido en años. Anticipación, como cuando era niña y sabía que algo importante estaba por suceder, pero no sabía exactamente qué. Me arreglé esa mañana con especial cuidado. Me puse una blusa de seda color marfil que había comprado años atrás para una boda, y que raramente usaba porque me parecía demasiado elegante para mi vida cotidiana. Me maquillé ligeramente, un poco de rubor en las mejillas, rímel en las pestañas, el lápiz labial rosa pálido que me hacía sentir más joven, y por supuesto, me puse el collar. Los 3 diamantes brillaban contra mi piel como pequeñas estrellas, reflejando la luz de la mañana que entraba por la ventana de mi recámara. Cada vez que pasaba frente al espejo del pasillo, mi mano se alzaba inconscientemente para tocar el collar, como quien se asegura de que algo valioso sigue ahí, como quien aún no puede creer que le pertenece. Alrededor del mediodía, mientras regaba las plantas del patio y cantaba por lo bajo una canción que había escuchado en la radio, escuché la voz de doña Carmen desde el otro lado de la barda. «¡Ay, doña Eulalia! ¡Qué elegante se ve hoy! ¿Va a algún evento especial?» Me acerqué a la barda para platicar con mi vecina, como hacíamos casi todas las mañanas desde hacía 15 años. Doña Carmen tenía 82 años, 8 más que yo, pero una energía que siempre me había parecido envidiable. Había sido maestra de primaria durante 40 años y tenía esa forma directa pero cariñosa de hablar que desarrollan las personas acostumbradas a tratar con niños. «No, doña Carmen, no voy a ningún lado especial. Solo quise arreglarme un poquito», le dije sonriendo. Sus ojos se fijaron inmediatamente en el collar. «Híjole, doña Lulita, ¿de dónde sacó esa preciosura? Se ve carísima». Por un momento dudé. Parte de mí quería inventar alguna historia, decir que había sido un regalo o que era una imitación, pero algo en la forma en que doña Carmen me miraba, con admiración genuina, sin juicio, como si se alegrara de verme lucir algo hermoso, me hizo decidir ser honesta. Me gané la lotería, doña Carmen, 83,000 pesos, y decidí comprarme algo bonito para mí. La cara de doña Carmen se iluminó como un árbol de Navidad. «Ay, qué bueno, doña Lulita. Se lo merece tanto. Usted que siempre ha sido tan buena con todo el mundo, que siempre ayuda a su hija con todo». Era hora de que se consintiera un poquito. Platicamos un rato más sobre el collar, sobre la suerte de la lotería, sobre lo bien que me veía. Cuando me despedí para entrar a mi casa, me sentía como si flotara. Era la primera vez en años que alguien me veía como una mujer que merecía cosas bonitas, no como una obligación familiar o un servicio gratuito. No sabía que doña Carmen, con la mejor de las intenciones, le contaría a su nuera Lucía sobre mi collar esa misma tarde cuando fuera a visitarla. Ni que Lucía, que trabajaba en el mismo edificio donde Roberto tenía su oficina de contador, se lo mencionaría a él cuando se lo encontrara en el elevador. Ni que Roberto, con esa lealtad automática hacia su esposa, le contaría a Julieta esa misma noche. El teléfono sonó a las 8:15 de la noche, justo cuando estaba terminando de cenar mi sopa de tortilla y viendo las noticias. El timbre sonó con esa insistencia aguda que siempre me ponía nerviosa,
como si cada llamada pudiera traer una emergencia. «Bueno», contesté. «¿Tú ganaste la lotería y no me dijiste nada?» La voz de Julieta atravesó el teléfono como un cuchillo, cargada de una furia que no había escuchado desde que era adolescente, y la regañaba por llegar tarde a casa. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero esta vez no fue por miedo o culpa, sino por algo más complejo. Una mezcla de decepción y tristeza al confirmar que mi hija solo se interesaba en mí cuando había dinero de por medio. «Hola, Julieta», le dije con calma. «Sí, me gané la lotería». «¿Y no se te ocurrió decirme?» «Soy tu hija. Tengo derecho a saber». «No creí que te interesara, mija», le respondí. Y por primera vez en décadas, mi voz no temblaba cuando la confrontaba. Hubo un silencio del otro lado. Supongo que mi respuesta no era la que esperaba. Durante años, cuando me reclamaba algo, yo inmediatamente me disculpaba, explicaba, justificaba. Esta vez, solo dije la verdad sin adornos. ¿Cómo que no me iba a interesar? Por favor. Y me dicen que te compraste un collar carísimo. Un collar. A tu edad. ¡Qué ridícula! Ahí estaban otra vez. Esas palabras que me habían destrozado semanas atrás. A tu edad. Como si haber vivido 74 años me descalificara para tener cosas bonitas. Como si la belleza tuviera fecha de caducidad y la mía hubiera expirado hace décadas. Pero esta vez, algo había cambiado en mí. Esta vez, en lugar de encogerme, me enderecé en mi silla. No es ridículo, Julieta. Y no estoy demasiado vieja para usar joyas bonitas. «Mamá, por favor, podrías haber usado ese dinero para algo útil, para arreglar la casa, para ayudarme con los gastos de los niños, para cualquier cosa menos eso». Y ahí estaba la verdad, desnuda y cruda. No estaba enojada porque no le hubiera contado del premio. Estaba enojada porque había gastado mi dinero en mí misma, en lugar de dárselo a ella. «Julieta», le dije, y mi voz sonó más firme de lo que me había escuchado en años. Ese dinero era mío. Lo gané yo, con mis números, con mi boleto que compré con mi pensión, y decidí gastarlo en algo que me hiciera feliz. Eso es ser egoísta. Nosotros tenemos necesidades reales. Los niños necesitan cosas. Y tú gastando en joyas como si fueras una quinceañera. La palabra egoísta me pegó como una bofetada. Durante toda mi vida había temido ser egoísta. Había sacrificado todo, mis sueños, mi dinero, mi tiempo, mi dignidad, para nunca ser acusada de egoísmo. Y ahora, la primera vez que hacía algo completamente para mí, mi propia hija me lanzaba esa palabra como un veneno. Pero ya no me dolía como antes, porque por primera vez entendía que no era egoísmo cuidarme a mí misma, que no era egoísmo decidir que yo también importaba. «No colgues», me dijo Julieta con voz más calculada, más fría. «Voy para allá. Tenemos que hablar». Y colgó. Llegó una hora después, acompañada de Roberto. Entraron a mi casa como vendavales. Ella con esa energía furiosa que había heredado de su padre, aunque nunca se lo había dicho, y él con esa expresión incómoda de quien prefiere estar en cualquier otro lugar del mundo. Julieta se plantó frente a mí en mi propia sala, con los brazos cruzados como una fiscal preparándose para un interrogatorio. Roberto se sentó en el borde del sillón, jugando nerviosamente con las llaves del coche. «A ver, mamá, explícame», empezó Julieta con ese tono que había perfeccionado para hacerme sentir como una niña regañada. «¿En qué estabas pensando cuando gastaste 25,000 pesos en un collar?» Yo estaba sentada en mi silla favorita, la que había sido de Aurelio, con las manos cruzadas sobre el regazo. El collar brillaba sutilmente bajo la luz de la lámpara de sala, y cada destello me recordaba mi decisión, mi valor, mi derecho a brillar. Estaba pensando en mí. Le respondí simplemente. «¿En ti? Mamá, por favor. Roberto lleva meses sin trabajo estable. Los niños necesitan ropa nueva para la escuela. Yo he estado trabajando doble turno para pagar la renta. ¿Y tú ahí? Gastando en lujos como si fueras millonaria». «Julieta», le dije, y mi voz tenía una quietud que me sorprendió incluso a mí. «Durante 50 años de mi vida me he sacrificado por otros. Por ti, principalmente. Te di mi juventud, mi dinero, mi tiempo, mi energía. Te pagué la universidad trabajando de limpieza.
Vendí mi anillo de matrimonio para comprarte regalos de Navidad. Te he cuidado a los hijos cuando has necesitado. Te he cocinado, te he lavado ropa, te he prestado dinero que nunca me has regresado. Roberto se removió incómodo en su asiento. Julieta abrió la boca para interrumpir, pero yo continué. Por una vez en mi vida, por una vez, decidí hacer algo solo para mí, algo que me hiciera sentir hermosa, valiosa, digna. Y vienes a reclamarme como si hubiera cometido un crimen. Es que es un crimen, es un desperdicio. Ese dinero podría haber ayudado a la familia. Yo soy familia, Julieta, le dije, poniéndome de pie. Yo también cuento. Yo también importo. Yo también merezco cosas bonitas. La miró a los ojos directamente, sin bajar la mirada como había hecho durante tantos años cuando me regañaba. Y si no puedes entender eso, si no puedes alegrarte de que tu madre, después de una vida entera de sacrificios, se haya dado un pequeño gusto, entonces tal vez el problema no soy yo. El silencio que siguió fue tenso como un cable a punto de romperse. Roberto miraba al suelo, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Julieta me miraba con una expresión que no sabía cómo interpretar. ¿Sorpresa? ¿Ira? ¿Algo que se parecía al respeto? Finalmente, habló con una voz más baja, pero no menos dura. Está bien, mamá. Quédate con tu collar. Pero no vengas a pedirme ayuda cuando se te acabe el dinero. Y no esperes que sigamos viniendo tanto por aquí si vas a ponerte en esa actitud. Me amenazaba con retirarme su presencia, como si su visita fuera un regalo que podía dar o quitar según su humor. Como si yo debiera rogarle por su atención. Por primera vez en mi vida, no sentí pánico ante esa amenaza. De acuerdo, le dije simplemente. Se fueron sin despedirse, el portazo de mi puerta resonando como un signo de exclamación en el silencio de la noche. Me quedé sola en mi sala, tocando el collar con dedos que ya no temblaban. Por primera vez en décadas, la soledad no se sintió como castigo, se sintió como libertad. Los primeros días después de la confrontación fueron extrañamente silenciosos, pero no del tipo de silencio que me había acompañado durante tantos años. Ese silencio vacío y pesado que me recordaba constantemente lo sola que estaba. Este era un silencio diferente. Era paz. Era la quietud que viene después de una tormenta, cuando el aire se siente limpio y el mundo parece haberse lavado de impurezas. No recibí llamadas de Julieta pidiendo que cuidara a los niños. No llegó con prisas para pedirme dinero prestado o que le lavara ropa. No hubo visitas dominicales donde yo cocinara para 6 personas y limpiara después sin ayuda. Por primera vez en décadas, mis días me pertenecían completamente. Al principio, no sabía qué hacer con tanto tiempo libre. Durante tantos años, mi agenda había estado dictada por las necesidades de otros, especialmente de Julieta, que había olvidado cómo era planear un día para mí misma. Me levantaba a las 6 por costumbre, pero ahora, en lugar de preparar café para 2 tazas por si acaso llegaba alguien, preparaba solo para mí. Me sentaba en mi cocina, con mi collar puesto incluso para desayunar, y por primera vez en años, saboreaba realmente el café. No lo tomaba con prisa porque tenía que salir corriendo a resolver algún problema ajeno. Lo bebía despacio, sintiendo cómo el líquido caliente me despertaba por dentro. Un jueves por la mañana, mientras barría el patio y cantaba una canción de Pedro Infante que me recordaba a mi juventud, doña Carmen me gritó desde su lado de la barda. «Doña Lulita, qué contenta se oye hoy». Me acerqué a platicar con ella, como habíamos hecho tantas mañanas. Pero esta vez me di cuenta de que mi cara dolía de tanto sonreír. ¿Cuándo había sido la última vez que mi cara me doliera por razones felices? «Es que me siento bien, doña Carmen», le dije. Y las palabras sonaron extrañas en mi boca porque llevaba tanto tiempo sin decirlas con sinceridad. «Se le nota, mijita. Y ese collar le queda padrísimo. Cada vez que la veo con él, me acuerdo de mi mamá cuando se arreglaba para ir a misa los domingos. Decía que una mujer siempre debe verse bonita, sin importar la edad». Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Salir a caminar sin rumbo fijo. Me puse mi vestido azul marino, mis zapatos cómodos pero elegantes, y por supuesto, mi collar. Caminé por las calles de mi colonia como si fuera una turista conociendo el lugar por primera vez.
Observé cosas que había dejado de ver durante años de caminar con prisas para resolver problemas ajenos. Me fijé en la bugambilla morada que se derramaba sobre el muro de la casa de la esquina, creando una cascada de color que era pura poesía. Vi a un grupo de niños jugando canicas en la banqueta, sus risas llenando el aire de esa alegría limpia que solo tienen los pequeños. Escuché el silbido del afilador que recorría las calles con su carrito, ese sonido que había sido la banda sonora de mi infancia, y que ahora me llenaba de nostalgia dulce. En el parque central, me senté en una banca bajo la sombra de un fresno centenario. Había una fuente en el centro donde algunos niños jugaban con barquitos de papel, mientras sus madres platicaban en otras bancas. Una pareja de ancianos caminaba tomada de la mano, ella con un vestido floreado, él con camisa blanca impecablemente planchada. Se veían como si llevaran 50 años caminando juntos y aún se divirtieran descubriendo cosas nuevas en el otro. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí envidia al ver parejas felices. Sentí algo diferente, admiración por la capacidad humana de crear belleza incluso en la simplicidad. Una semana después de mi caminata por el parque, me llegó una visita inesperada. Era Ana, mi nieta de 6 años, parada en mi puerta con su mochila de la escuela colgando de un hombro y una expresión seria que se veía cómica en su carita redonda. «Hola, abuela», me dijo con esa formalidad exagerada que tienen los niños cuando están nerviosos. «Hola, mi amor», le respondí, agachándome para quedar a su altura. «¿Qué haces aquí solita?» Se me olvidó decirle a mi mamá que hoy salíamos temprano de la escuela. Fui a la casa, pero no hay nadie. ¿Puedo quedarme aquí hasta que regresen? Mi corazón se llenó de ternura. Ahí estaba mi nieta, recurriendo a mí no porque sus padres me lo hubieran pedido, sino porque ella confiaba en que yo estaría ahí para ella. «Por supuesto que puedes quedarte, preciosa. ¿Tienes hambre?» Sus ojos se iluminaron. «Sí. ¿Puedes hacerme quesadillas como antes?» «Como antes», me dijo todo lo que necesitaba saber. Antes, cuando yo no era solo una empleada doméstica gratuita, sino una abuela que cocinaba con amor, no con obligación. Mientras preparaba las quesadillas, Ana se sentó en la mesa de la cocina, coloreando un dibujo de su cuaderno. De vez en cuando me miraba y sonreía, y yo me daba cuenta de que ella no veía a una mujer vieja que estorbaba, veía a su abuela que olía a canela y la hacía sentir segura. «Abuela», me dijo mientras comía, «mi mamá dice que ya no vienes tanto a la casa». La inocencia de su comentario me llegó directo al corazón. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que su madre me había estado tratando como sirvienta? ¿Cómo decirle que había tenido que aprender a valorarme a mí misma, porque su madre había olvidado cómo hacerlo? «Es que he estado ocupada con mis propias cosas, mi amor», le dije, acariciando su cabello. «¿Qué tipo de cosas?» «Cosas de señoras grandes», le respondí sonriendo. Ella me miró con curiosidad y luego se fijó en mi collar. «Ese collar está muy bonito, abuela. Brilla como las estrellas». «¿Te gusta?» «Mucho. Te hace ver como una princesa». Una princesa. Una niña de 6 años me veía como una princesa, mientras su madre me veía como alguien demasiado vieja para usar joyas. Esa tarde, cuando Julieta llegó por Ana, hubo un momento extraño en mi puerta. No era la confrontación agresiva de días anteriores, sino algo más incómodo, más incierto. «Gracias por cuidar a Ana», me dijo, pero sin la naturalidad de antes, como si ya no diera por hecho que yo estaría disponible siempre. «No hay problema», le respondí. «Es mi nieta». Nos quedamos paradas ahí, mirándonos, con años de historia pesando entre nosotras. Ana corrió al coche, pero antes se volteó y me gritó: «Abuela, no te quites el collar. Te ves muy bonita». Vi cómo Julieta apretaba la mandíbula al escuchar a su hija, pero no dijo nada. Se fueron en silencio. Esa noche, me senté en mi sala con una taza de té de manzanilla y me di cuenta de algo sorprendente. No estaba esperando que sonara el teléfono. Durante años, mis noches habían estado llenas de ansiedad anticipatoria. ¿Me llamaría Julieta con alguna emergencia? ¿Necesitaría que fuera corriendo a resolver algún problema? ¿Habría algún drama familiar que requiriera mi intervención inmediata? Ahora,
Mi teléfono podía estar en silencio toda la noche y yo me sentía tranquila. No era que no me importara mi familia, sino que había aprendido que no era mi responsabilidad resolver todos sus problemas, que podía amar a mi hija y a mis nietos sin sacrificar mi propia dignidad. El sábado siguiente decidí hacer algo que no había hecho desde que era joven: ir al centro comercial solo para divertirme. Me arreglé con cuidado, me puse mi collar, que ya se había convertido en parte de mi identidad, y tomé el autobús hacia Plaza de Armas. Caminé sin prisa por los pasillos, viendo aparadores, probándome perfumes en las tiendas departamentales, tomando café en una cafetería mientras observaba a las familias que pasaban. Una vendedora joven en una boutique me ayudó a elegir una blusa nueva, color coral, que según ella, le quedaba padrísima con su collar. Por primera vez en décadas, compré ropa nueva no porque la necesitara, sino porque me gustaba cómo me veía con ella. En el camino de regreso a casa, reflexioné sobre cómo habían cambiado las cosas. Seguía siendo la misma mujer de 74 años, con la misma historia, los mismos recuerdos, pero algo fundamental había cambiado. Había recuperado mi sentido de valor propio. Ya no medía mi día por cuántas personas había ayudado o cuántos problemas había resuelto. Lo medía por cómo me sentía conmigo misma, por los pequeños momentos de belleza que había notado, por las veces que había sonreído genuinamente. El collar no era solo una joya. Era un recordatorio diario de que merecía brillar, de que la edad no me descalificaba para la belleza, de que después de una vida entera cuidando a otros, también merecía cuidarme a mí misma. Esa noche, antes de acostarme, me miré en el espejo de mi tocador. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas, canas y 74 años de historia marcados en su rostro, pero también tenía algo que había perdido durante demasiado tiempo: dignidad. Y dignidad, descubrí, es lo que hace que cualquier mujer, a cualquier edad, brille más que cualquier diamante. 6 meses habían pasado desde la confrontación en mi sala. 6 meses de vivir mi vida en mis propios términos, cuando el destino decidió poner a prueba todo lo que había aprendido sobre mi propio valor. Era un jueves lluvioso de octubre, de esos días en San Luis Potosí, donde el cielo se vuelve gris plomo, y la lluvia tamborilea contra las ventanas como dedos nerviosos. Yo estaba en mi cocina preparando té de canela y leyendo un libro de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz que había comprado en mi última visita al centro, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. En estos meses había aprendido a disfrutar la soledad, a no saltar cada vez que sonaba el teléfono o tocaban la puerta. Mi vida ya no giraba en torno a las emergencias ajenas. Cuando abrí la puerta, encontré a Julieta parada bajo la lluvia, sin paraguas, con el cabello pegado a la cara y los ojos hinchados de llorar. Traía una maleta pequeña en una mano y en la otra sostenía la mano de Ana, quien me miraba con esos ojos grandes que se parecían tanto a los de su madre cuando era pequeña. «Mamá», me dijo Julieta, y su voz se quebró como vidrio. «¿Podemos pasar? Por favor». No era la Julieta segura y demandante que había estado visitándome durante años. No era la mujer que me había gritado por comprarme un collar con mi propio dinero. Esta era una versión quebrada de mi hija. Una mujer que parecía haber perdido todo lo que la hacía sentir superior a mí. Las dejé pasar, por supuesto. Una no deja a su hija bajo la lluvia, sin importar cuánto dolor haya causado. Ana corrió inmediatamente a abrazarme, mojando mi vestido con su ropa empapada, pero no me importó. Su abrazo era genuino, sin agenda oculta, sin peticiones disfrazadas de cariño. «Abuela, ¿todavía tienes el collar bonito?», me preguntó Ana, buscando con la mirada mi cuello donde, efectivamente, brillaban los 3 pequeños diamantes que se habían convertido en parte de mi identidad. «Claro que sí, mi amor», le dije, sonriendo. Julieta se quedó parada en mi sala, goteando sobre mi piso de mosaico, con esa mirada perdida que tienen las personas cuando su mundo se desmorona. Llevaba días sin arreglarse, eso era evidente. Su ropa estaba arrugada, sus uñas sin pintar, sus ojos sin el maquillaje que siempre había usado como armadura. «Siéntate, mija», le dije, tendiéndole una toalla. «Te voy a preparar algo caliente». Mientras servía agua para el té,
Escuché a Ana contándome desde la sala sobre su nueva escuela, sobre un amigo que se había hecho, sobre un dibujo que había ganado un concurso. Su voz infantil llenaba el silencio incómodo que se había instalado entre su madre y yo. Cuando regresé con las tazas de té de manzanilla, Julieta seguía sentada en el mismo lugar, con la mirada fija en sus manos. Parecía una mujer diferente a la que había conocido toda mi vida. Roberto me dejó, me dijo sin preámbulos, sin mirarme a los ojos. Se fue con su secretaria, una muchacha de 25 años. Las palabras cayeron en mi sala como piedras en un estanque, creando ondas de silencio. Esperé a que continuara, porque después de tantos años de ser madre, había aprendido que a veces lo mejor que puedes hacer es simplemente escuchar. Se llevó todo, mamá. El dinero de las cuentas, el coche, hasta los muebles que habíamos comprado juntos. Dejó una nota diciendo que necesitaba empezar de nuevo con alguien que fuera compatible con sus ambiciones futuras. Reconocí el eco de mis propias heridas en sus palabras. Roberto le había hecho a ella lo que ella me había hecho a mí, reducirla a su utilidad, descartarla cuando ya no servía a sus propósitos. Perdí el trabajo la semana pasada, continuó, con la voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharla. La empresa quebró. Y no puedo pagar la renta del departamento sin el sueldo de Roberto. El casero me dio una semana para desalojar. Mamá, me dijo finalmente, levantando la mirada para encontrar la mía. Perdón por todo. Por cómo te traté, por las cosas que te dije, por hacer que te sintieras invisible cuando tú nunca me hiciste sentir invisible a mí. Sus lágrimas llegaron entonces. No las lágrimas calculadas que había visto otras veces cuando quería conseguir algo, sino las lágrimas desesperadas de alguien que se da cuenta de que ha perdido algo valioso por su propia culpa. No tengo a dónde ir, continuó. No tengo familia además de ti. No tengo amigos de verdad, solo conocidas del trabajo que ya no existe. Y me doy cuenta de que la única persona que siempre estuvo ahí para mí, la única que nunca me falló, fui yo quien la alejé. Me quedé callada un largo momento, viendo llorar a esta mujer de 45 años que seguía siendo mi niña pequeña, aunque hubiera olvidado cómo serlo durante tantos años. En mi pecho luchaban dos fuerzas. La madre que había sido toda mi vida, que quería abrazarla y decirle que todo estaría bien, y la mujer que había aprendido a valorarse a sí misma, que recordaba cada humillación, cada momento en que me había hecho sentir como un estorbo. Julieta, le dije finalmente, con una voz que había aprendido a modular entre la firmeza y la compasión, puedes quedarte, pero si te quedas aquí, las cosas van a ser diferentes. Ella asintió desesperadamente, como alguien que se está ahogando y acepta cualquier salvavidas. Aquí no soy tu empleada doméstica, soy tu madre. No soy tu guardería gratuita, soy la abuela de Ana. No soy tu banco personal. Soy una mujer de 74 años que también tiene necesidades y sueños. Sí, mamá, sí a todo. Y esto, dije, tocando mi collar, esto no es ridículo. Esto no es inapropiado para mi edad. Esto es mío. Lo compré con mi dinero. Y me hace sentir hermosa. Y merezco sentirme hermosa. Julieta me miró. Realmente me miró. Tal vez por primera vez en años. Y en sus ojos vi algo que no había visto desde que era niña. Admiración. Ese collar, me dijo con voz suave, no es solo de diamantes, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Es de perdón y de dignidad. Y yo fui una tonta al no verlo antes. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Aprender a vivir juntas como adultas, después de décadas de relación tóxica, requirió paciencia, conversaciones difíciles y muchos momentos de ajuste. Pero por primera vez en nuestras vidas, estas conversaciones se dieron entre iguales. Julieta encontró trabajo en una oficina administrativa. No ganaba tanto como antes, pero era honesto y le daba independencia. Contribuía con los gastos de la casa, pero también respetaba que era mi casa. Cuidaba a Ana, pero no esperaba que yo fuera su niñera automática. Y yo seguí siendo yo misma, la mujer que había aprendido a valorarse, que se ponía su collar de diamantes incluso para ir al mercado, que había descubierto que la edad no era una descalificación para la belleza, sino una graduación en sabiduría.
Una tarde de domingo, mientras preparábamos juntas la comida, las dos cocinando, las dos limpiando, las dos decidiendo el menú, Ana entró corriendo a la cocina. Abuela, mami dice que tu collar brilla más cada día. ¿Es cierto? Miré a Julieta, quien me sonrió con una sonrisa que no había visto en años. Genuina, sin agenda, llena de cariño real. Sí, mi amor, le dije a Ana. Es cierto, brilla más cada día. Porque había aprendido que cuando una mujer se reconoce su propio valor, cuando se niega a ser invisible, cuando decide que merece belleza y respeto sin importar su edad, todo en ella comienza a brillar. No solo las joyas que lleva puesta, sino su mirada, su sonrisa, su forma de caminar por el mundo. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para enseñarle a otros cómo tratarte, que el amor verdadero no requiere que te hagas pequeña para que otros se sientan grandes, que ser madre no significa ser mártir, y había aprendido que a veces, la mejor manera de amar a alguien es negarte a permitir que te falten al respeto. Mi collar de diamantes no era solo una joya, era un manifiesto. Yo importo, yo valgo, yo merezco brillar. Y ahora, cada vez que Julieta me ve usándolo, no ve a una anciana ridícula tratando de parecer joven. Ve a una mujer que tuvo el valor de valorarse a sí misma. Y ese ejemplo le está enseñando a ella a hacer lo mismo. Esta ha sido mi historia. La historia de una mujer que aprendió que los ancianos no solo necesitan joyas, las merecen, que aprendió que nunca es demasiado tarde para brillar. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que haya tenido que aprender a valorarse después de años de ser invisible? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, por favor dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo hace que estas historias lleguen a alguien más que necesita escuchar que merece brillar, sin importar su edad. Porque todos, absolutamente todos, merecemos ser tratados con dignidad y amor.